Libro Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor, canalizado por Claire Herzog en la voz de Lola Rodríguez. Mapas, anexos A y B. Mapa de la Palestina bíblica. Mapa elaborado por Claire Herzog y Aaron Abason. Mapa del Egipto antiguo, elaborado por Claire Herzog y Aaron Abason. El mundo de Ana. Mapa elaborado por Claire Herzog y Aaron Abason. Anexo A. Tabla de relaciones. Ana. Ana nace como Hannah en Etam, cerca de Belén, en el año 612 a.C. Es descendiente de las tribus de Judá, Leví y José. Su familia es desconocida, solo se sabe que su padre era un rabino. La hija de Tomás y Ana, Auriana, nacida el 23 de mayo del año 596 a.C. en Etam, cerca de Belén. Vivió en Jerusalén y en el Monte Carmelo y murió en Heliópolis, Egipto, alrededor del año 500 a.C. Hishmariam, hija de Auriana y bisnieta de Ana, partió de Egipto con Ana y ascendió en el Monte Carmelo en el año 150 a.C. Más tarde se reencarnó como María Ana, la madre de Yeshua. Matías, hijo de un sumo sacerdote levita del Monte Carmelo. Ana y Matías se casaron en el año 57 a.C. Su matrimonio fue anulado 5 años más tarde. Matías se trasladó a Qumran y murió allí en el año 37 a.C. Los hijos de Matías y Ana. José de Arimatea. Nació en el Monte Carmelo en el año 57 a.C. Se casó con Eunice Salomé en Jerusalén en el año 29 a.C., con la que tuvo 2 hijas, Luisa Salomé y Susana María. Eunice murió en el año 20 a.C. José se casó con María de Magdala en el año 5 a.C. Marta. Nació en el Monte Carmelo en el año 55 a.C. Nunca se casó y más tarde estuvo a cargo de la residencia de su hermano José de Arimatea en Betania. Los hijos de José de Arimatea y María de Magdala. María Magdalena, concebida en la luz y nacida en Betania en el año 4 a.C. Lázaro, nació en Betania en el año 1 después de Cristo. Se trasladó a Francia en el año 32 después de Cristo. Marta, nació en Betania en el año 3 después de Cristo. Se trasladó a Francia en el año 32 después de Cristo. Joaquín, nació en Persia en el año 86 a.C. y descendía de las tribus de Judá, Dan y Efraín. Su madre era persa y sumeria.
Conoció a Ana en el año 52 a.C. y se casaron en el Monte Carmelo en el 49 a.C. Murió en el año cuarto antes de Cristo. Los hijos de Joaquín y Ana. Nacieron todos en el Monte Carmelo, excepto María Ana, que nació en Efesio. Ruth nació en el año 48 a.C., se trasladó a Efeso, donde se casó con Tito. Isaac nació en el año 47 a.C., se trasladó a Heliópolis en el año 22 a.C., se casó con Tabita y concibieron en la luz a Sara en el año cuarto a.C. Se trasladaron a la región de Languedoc, al sur de Francia. Sara fue uno de los discípulos principales de Yeshua y esposa de Felipe. Sara y Felipe se trasladaron a Francia en el año 32 después de Cristo. Andrés, hermano gemelo de Isaac, nunca se casó. Se trasladó a Gran Bretaña en el año 22 a.C. Mariamne nació en el año 45 a.C. Se trasladó a Heliópolis en el año 22 a.C., donde se casó con Adolfo, con quien tuvo 2 hijos. Jacobo, hermano gemelo de Mariamne, después de pasar por las iniciaciones en Egipto, se trasladó a la región de Languedoc de Francia. Nunca se casó. Después de acompañar a Yeshua a la India, regresó a Francia. Josefo nació en el año 43 a.C., se trasladó a Gran Bretaña en el año 22 a.C., nunca se casó. Natán nació en el año 41 a.C., vivió cerca de Canaá y más tarde en Nazaret. Se casó con Miriam y Lía, tuvo 14 hijos en total, algunos de los cuales fueron discípulos de Yeshua. Lucas, hermano gemelo de Natán, era médico y se casó con Abigail. Tuvieron 6 hijos y vivieron cerca de Belén. Rebeca nació en el año 38 a.C., se casó con Simón y concibió en la luz a Mariam en el año cuarto a.C. Murió de lepra en el año quinto a.C. en el Monte Carmelo. Mariam fue adoptada por María Ana y José después de que su madre muriera. Se casó con Natanael y concibieron a Benjamín en el año 14 después de Cristo. Ella fue uno de los discípulos principales de Yeshua. Ezequiel nació en el año 35 a.C. Se trasladó a Egipto en el año 22 a.C., donde estudió música. Noé nació en el año 33 a.C. y se trasladó a Gran Bretaña en el año 22 a.C., casado con Ariadna, con quien concibió en la luz a Vivian en el año cuarto a.C. María Ana nació en el año 20 a.C., se casó con José ben Jacobo en el año quinto a.C. y concibieron en la luz a Yeshua ben José. José ben Jacobo nació en el año 37 a.C. en Belén, hijo del hermano de Joaquín, Jacobo y su esposa Luisa. José era viudo y un adepto antes de casarse con María Ana. Ascendió en los Himalayas en el año 20 después de Cristo. Los hijos de José ben Jacobo y María Ana. Yeshua nació en Belén en abril del año cuarto antes de Cristo. Santiago y Judas nacieron en Heliópolis en el año segundo antes de Cristo. José el joven o Josés nació en Heliópolis en el año primero después de Cristo. Ruth nació en el Monte Carmelo en el año cuarto después de Cristo. Tomás y Simón, gemelos nacidos en Nazaret en el año 7 después de Cristo. Mariam, la hija de Rebeca concebida en la luz, nacida en el año cuarto antes de Cristo y adoptada por José y María Ana. Ahmed, esenio nacido en Heliópolis, Egipto. Se casó con María Ana en el año 23 después de Cristo en Nazaret.
Se mudaron a Jerusalén en el año 27 después de Cristo, donde Ahmed murió en el año 31 después de Cristo. Los hijos de Ahmed y María Ana. Juan Marcos, nacido en Nazaret en el año 24 después de Cristo. Esther Salomé y Matías, gemelos nacidos en Nazaret en el año 25 después de Cristo. Juan el Bautista, concebido en la luz y nacido en el año 3 antes de Cristo, era hijo de Zacarías e Isabel, una hermana de José ben Jacobo y sobrina de Joaquín. Los hijos adoptivos de Yeshua y María Magdalena fueron José, Judas y Miriam. Anexo B. Tabla cronológica. Ana del Monte Carmelo. La fusión de las almas de Hannah y Ana se produce el 23 de mayo del año 596 a.C., en el momento del nacimiento de Auriana. El prometido de Ana, Tomás, había sido llevado a Babilonia como cautivo en el año 597 a.C. Ana en Jerusalén, 583 a 559 a.C. Ana en el Monte Carmelo, 559 a 510 a.C. Ana en Egipto, 510 al 207 a.C. Ana en el Monte Carmelo, 207 a.C. a 28 después de Cristo. Ana en ministerio con Yeshua, 29 a 30 después de Cristo. Ana y su familia se trasladan al sur de Francia en el verano del año 32 después de Cristo. Yeshua ben José. Yeshua nace en Belén en abril del año cuarto antes de Cristo. Yeshua en Egipto del cuarto antes de Cristo al cuarto después de Cristo. Yeshua en el Monte Carmelo y Nazaret del 4 al 9 después de Cristo. Yeshua en Gran Bretaña del 9 al 12 después de Cristo. Yeshua en la India 14 a 21 después de Cristo. Yeshua en Egipto del 22 al 24 después de Cristo. El compromiso de Yeshua y María Magdalena se da en el año 24 después de Cristo. Yeshua en Oriente, 25 a 27 después de Cristo. El ministerio de Yeshua en Palestina, 28 a 30 después de Cristo. El ministerio de Yeshua después de la resurrección, 30 después de Cristo hasta signo de interrogación. En junio del año 30 después de Cristo, los hijos de María Magdalena y Yeshua, José, Judas y Miriam, son llevados en secreto a una aldea monástica al sur de Alejandría por José de Arimatea. En el verano del año 32 después de Cristo, se trasladan al sur de Francia con los demás miembros de la familia. Anexo C. Glosario de términos esotéricos. Aliento de vida, la fuerza vital respirada de una manera consciente con el fin de amplificar su efecto. Alta alquimia, la gran obra del alma o magnus opus, en que la conciencia instintiva básica se transmuta y luego es elevada a la conciencia de Cristo. Alta alquimia tántrica, prácticas energéticas internas que cultivan la fuerza vital y la energía sexual con el propósito de iluminar el yo, para que uno pueda brindar mayor servicio a la vida. Las prácticas tántricas se pueden hacer en celibato o con una pareja sexual. Amado en lo alto, un nombre para el Dios interior que es amor, amante y amado absolutos. Andrógino divino, el estado de conciencia original y natural antes de la división de género y en la que los atributos masculinos y femeninos están integrados, equilibrados y armonizados. La meta del iniciado, ya sea hombre o mujer, es recuperar la conciencia del andrógino divino. Arameo, derivado de una lengua antigua del Oriente Medio,
El arameo era la lengua nativa de Yeshua y el lenguaje común que utilizaba para expresar sus enseñanzas. La visión aramea del mundo es holística, interdimensional y no dualista, en comparación con las traducciones griegas de los dichos de Yeshua, que constituyen la base de la Santa Biblia. Árbol de la vida. Enseñanzas y prácticas de sabiduría mística a través de las cuales la conciencia se eleva y los reinos temporales y transitorios se transmutan en los reinos celestiales y eternos. Esta sabiduría es de origen muy antiguo y ha sido sintetizada más recientemente en las prácticas místicas de la Cábala hebrea. Atlantis, Lemuria. Antiguas civilizaciones altamente evolucionadas cuyas masas de tierra se hundieron en el Atlántico y en el Pacífico respectivamente. Auges de civilizaciones. Ha habido 12 auges o ciclos de evolución anteriores en la Tierra a lo largo de muchos millones de años. Estamos actualmente en el 13º auge. Vara de luz. La columna central de luz etérea que conecta los planos cósmicos y físicos a través de la coronilla, el centro del cuerpo físico y el perineo. Códigos de ascensión del grial. Patrones subatómicos de luz en el ADN que provienen directamente de la fuente creadora, garantizando la evolución ascendente de todas sus emanaciones. Concepción en la luz. La concepción consciente de hijos, en la que los códigos de luz de la ascensión se cultivan e implantan deliberadamente en el óvulo de la madre y la semilla del padre, para que el ADN del alma evolucionada entrante pueda recibir su destino de servicio más elevado. Estos niños llegan a la tierra con pocos o ningún velo de olvido. Los procesos de iluminación y ascensión son también formas de concepción en la luz. Conciencia de Cristo. Consiste en experimentar la unidad absoluta y al mismo tiempo abrazar formas y energías transitorias. Corriente de sonido. Toda forma es una vibración de sonido. Hay una corriente de sonido que emerge y sale del vacío silencioso del Creador, que es la fuente de todas las emanaciones. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Se puede oír y seguir interiormente la corriente de sonido hasta su fuente. Cristo. Un estado de servicio planetario en el que un hombre o una mujer alcanzan una conciencia completamente iluminada. Cada alma tiene una presencia crística interior. Cristo femenino. Cuando una mujer alcanza la conciencia de Cristo. Cuerpo Ba. El cuerpo de luz egipcio, equivalente al cuerpo causal o la presencia yo soy universal, que de manera neutral es testigo de la evolución del alma y la vida física y las dirige. Cuerpo Ka. Cuerpo de luz egipcio, que es también el doble etérico del cuerpo físico. Cuerpo Kat. Cuerpo de luz egipcio, que es también el cuerpo físico. Cuerpo Sahu. El cuerpo de luz egipcio que sostiene las frecuencias más altas posibles y los estados de conciencia más expandidos. Cuando uno alcanza el Sahu, consigue la iluminación total y la inmortalidad espiritual. Yeshua logró su cuerpo Sahu durante sus iniciaciones de resurrección y ascensión. Escalera de luz, el sistema de 7 chakras iluminados que facilita la iluminación. Esencia de la vida, las glándulas endocrinas y sus elixires hormonales que unen las dimensiones espirituales y las físicas. Espíritu Santo de la verdad, promesa, un aspecto de la divinidad madre que es testigo, revela y guía. Su presencia reconforta y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gnosis. Revelación directa de lo absoluto sin un salvador o sacerdote de por medio. Gran plan.
modelo ascendente y descendente, que la fuente creadora concibe y utiliza como co-creadora junto con la creación, de manera que haya una expansión y evolución eternas. Ators, seres ascendidos interdimensionales, maestros del amor y la curación por el sonido, que vinieron a la Tierra hace más de 850.000 años para ayudar a la Tierra y a la evolución de la humanidad. Facilitan la creación coherente a través de la alta alquimia que transmuta las emociones, pensamientos, comportamientos, sistemas y estructuras discordantes basadas en el miedo. Hermandad de la Luz. Asociación planetaria y cósmica de seres conscientes ascendidos que han alcanzado el dominio de los planos físicos y sutiles. A menudo permanecen sobre o cerca del plano terrenal para facilitar la evolución de la Tierra y de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta que toda la vida ascienda. Hermandad de Tat. Una hermandad atlante, tal vez más antigua, constituida por hombres y mujeres adeptos, sumos iniciados, científicos sacerdotes y artesanos que conocían y practicaban los misterios que ascienden e inmortalizan la conciencia. Idiomas de la luz. Las vibraciones de comunicación que se originan a partir de la música de las esferas o los sonidos de la creación. Algunos lenguajes de la luz sobre la Tierra tienen su origen en otros universos, galaxias y mundos que han sembrado la semilla de la humanidad. Iluminación. Estado que se alcanza cuando se trasciende la conciencia de la separación y se activan las funciones expandidas superconscientes del cerebro. Iniciación de la crucifixión. El rito de paso en el que el iniciado reconoce plenamente la conciencia de separación y comienza a transmutarla. Iniciación de la resurrección. El rito de paso que transmuta totalmente la conciencia de separación y proporciona la unidad iluminada con la fuente creadora y la creación. Iniciación o iniciaciones de ascensión. Los procesos que facilitan la ascensión de la conciencia hacia la iluminación completa, la conciencia de unidad, la inmortalidad y la unión con la fuente creadora. Inmortalidad física y espiritual. La inmortalidad física es la capacidad de activar conscientemente las hormonas de las glándulas pineal y pituitaria, de manera que el cuerpo físico se renueva continuamente a sí mismo. De este modo, el alma tiene más tiempo para alcanzar la automaestría y prestar servicio. La inmortalidad espiritual es la capacidad del alma para conservar la conciencia de la identidad personal y la memoria mientras asciende a cuerpos de luz superiores durante su transición desde el cuerpo físico. Jardín del paraíso. Estado natural de la conciencia unificada en el que el fruto del árbol de la vida se come libremente en un estado de inocencia originaria. El fruto da paso a la sabiduría obtenida de la experiencia de elegir entre las polaridades contrarias y de armonizarlas. Ley del uno o ley de la vida. Código ético de relación en el que toda la vida se percibe como una unidad interconectada e interdependiente. Libro de la vida. En los reinos etéreos cada pensamiento, acción, causa y efecto y sabiduría están registrados en una especie de rejilla holográfica de luz, sonido, color y geometría sagrada. Esta rejilla de luz psíquicamente accesible también se conoce como los registros akáshicos. Linaje del grial de la matriz crística. Un linaje de resonancia espiritual a través del cual las almas evolucionadas se encarnan con el acuerdo de ayudar a la ascensión planetaria como Cristos. Este linaje puede incluir, pero no está limitado a un linaje genético. Las mujeres mantienen y transmiten los códigos del grial como enseñanzas de sabiduría, transmisiones de energía y material genético. Los hombres iniciados actúan de guardianes de los portadores del código y activadores de los códigos de ascensión del grial.
Los cuerpos de luz egipcios. Dependiendo del modelo utilizado, los antiguos egipcios percibían de 5 a 10 cuerpos de luz que iban desde el cuerpo físico más denso a los cuerpos espirituales más sutiles. Madre Divina, la inteligencia detrás y dentro de todo vacío y forma. Ella es igual al Padre Divino, es el pegamento que une y la fuerza que disuelve todas las cosas. Es accesible directamente y abraza incondicionalmente todo en su creación. Maestro de justicia. Adepto que ejemplifica el dominio de los planos físicos y sutiles a través del uso legítimo o inofensivo de la energía. Matrimonio místico. La unión en el eje horizontal de los atributos de la divinidad masculina y femenina en la conciencia. También es la unión consciente del Padre Espíritu y la Madre Materia en el eje vertical que concibe al niño iluminado. Merkaba, vehículo interdimensional, compuesto por una conciencia unificada y un campo de energía electromagnética coherente en contrarrotación, que permite la ascensión del cuerpo físico, viajes en el tiempo y la teleportación. El carro del sol de Elías era un vehículo Merkaba. Misterios de Osiris Isis. Las enseñanzas y prácticas de la antigua sabiduría egipcia que culminan en la iluminación de la conciencia. Presencia yo soy, el Señor Dios de mi ser. Cuerpo causal que dirige y manifiesta a través de la extensión de su alma y la corriente de su vida física. Es el amado en lo alto. Rito del sepulcro. Proceso de resurrección por el cual los iniciados y adeptos como Ana aquietaban sus signos vitales y generaban sus cuerpos físicos y regeneraban sus cuerpos físicos durante largos periodos de tiempo. Esta práctica facilitaba la inmortalidad física. Rosa mística. Orden mística del Santo Grial cuyo símbolo es la rosa. Salones de Amenti. Mundo psíquico subterráneo y los reinos dimensionales superiores de la tierra interna, en el que los iluminados residen, enseñan y facilitan la evolución planetaria. Santo Grial, recipiente inmaculado y eterno de la conciencia, que sostiene y conserva patrones coherentes de inteligencia cósmica de luz, sonido, color y geometría sagrada. También es el vacío que concibe, sostiene y refleja perfectamente al Creador en todo lo creado. Es un aspecto y función de la Madre Divina cuando de su vientre matriz nace el Niño Santo, el Cristo que asciende y la materia se espiritualiza. La copa comunal de Yeshua era un símbolo de este mayor santo grial cósmico. Semilla, flor y fruto de la vida. Toda la vida sigue el patrón de esferas que se cruzan y crean la Vesica Piscis. Dependiendo del número de esferas que se entrecruzan, se crean armónicos matemáticos y dimensionales precisos y formas geométricas sagradas. La fruta de la vida, como la manzana, es una esfera con un canal central por el que la energía circula vertical y lateralmente. El cuerpo humano sigue este mismo patrón. Shekinah, en hebreo, es la deidad Madre Divina, que es igual a Dios Padre. Ungido, ser que ha alcanzado la iluminación, un Cristo o Buda. La unción con el aceite etérico producido por la glándula pineal en el cerebro se ha activado completamente. Claire Herzog. Laura Ann Duffy Gibson, licenciada en Artes, recibió el nombre de Claire Fontaine Herzog en 1990
mientras pasaba por un largo proceso de iniciación con los maestros ascendidos Jesús, Yeshua Sananda y Saint Germain. Su aprendizaje en los reinos ascendidos continúa desde 1986 hasta la actualidad. Su vida está dedicada al equilibrio armonioso entre la libertad y la unidad en toda la vida. Un aspecto fundamental para conseguir ese equilibrio es facilitar el retorno del corazón femenino en una relación sagrada y consciente. Esta actividad externa de la Madre Divina se logra con la ayuda y la presencia iluminadora de Ana, Madre de María y Abuela de Jesús. Desde 1986, Claire ha trabajado también en establecer un equilibrio entre las polaridades masculina y femenina, como emisaria de los Hathors, seres interdimensionales ascendidos que sirven a la humanidad a través del sonido sanador, la alta alquimia y las relaciones sagradas. Teresa Skrig, traductora y editora, junto con su marido Jack von Eberstein, de la versión en español de Ana, la abuela de Jesús. Nacida en España, Teresa es doctora en Ingeniería Informática y ha sido profesora de universidad durante casi 20 años, durante los cuales dirigió un grupo de investigación en inteligencia artificial y robótica. Con los resultados de esa investigación, fundó una empresa de robótica, Cognitive Robots, y se marchó a los Estados Unidos para conseguir la segunda ronda de financiación para la empresa. Ha estado viviendo en Estados Unidos durante más de 6 años, coincidiendo con la crisis económica mundial. Los fondos necesarios nunca llegaron y ahora está saliéndose de la empresa que fundó, así como de la universidad en España. Durante el tiempo en que estuve en Estados Unidos, un amigo me habló del libro Ana, la abuela de Jesús, versión en inglés, y me llamó mucho la atención, así que lo busqué en Amazon y leí los primeros 4 capítulos que estaban disponibles. No compré el libro inmediatamente, pero no podía parar de pensar en esos 4 primeros capítulos. Me tenían cautivada. Cuando al final compré el libro y empecé a leerlo, no podía parar de leer. Buscaba cualquier excusa para sentarme a leer. Durante su lectura, era como si estuviera recordando algo que yo ya había vivido. Yo había formado parte de la historia que Ana estaba contando. Nunca había entendido las historias que había escuchado de pequeña de Jesús y la Virgen María. No tenían sentido para mí, y por tanto descarté toda religión y me volqué en la ciencia. Pero cuando leí esas mismas historias contadas por Ana, la abuela de Jesús, todo empezó a tener sentido para mí. Los milagros que relata la historia bíblica eran aprendidos en escuelas de iniciación. Todos podían aprenderlas y no era nada sobrenatural. La crucifixión y la ascensión eran iniciaciones que todos los iniciados realizaban varias veces en sus vidas. Jesús solo ejemplificó esas iniciaciones públicamente por primera vez, para demostrarnos a todos que la muerte no existe y que la vida es eterna. Otro mensaje que se repite en el libro de Ana es que el hombre y la mujer son iguales. El miedo patriarcal ha anulado el valor de la mujer por milenios, ocasionando muchísimos problemas que todavía hoy estamos experimentando. Otro mensaje importante es que todos podemos realizar lo mismo que Jesús mostró y que en nuestro tiempo, ahora, podemos hacer incluso más. Lo que los personajes de la historia, incluyendo a Ana, la Virgen María, Jesús y María Magdalena, hicieron entonces, hace 2000 años, fue dejar una impronta de ascensión en el planeta Tierra que está dando sus frutos ahora. Y ahora no necesitamos ir a ninguna escuela de misterio para recordar. Es un precioso mensaje de amor y sabiduría. Sentí una llamada muy fuerte a traducir el libro al español. Mi marido ha sido editor y conoce el proceso, así que me puse en contacto con la autora, Claire Herson, y conseguimos los derechos del libro para su traducción al español. Yo misma he hecho la traducción y he coordinado todos los aspectos del libro para que ahora puedas disfrutar de Ana, la abuela de Jesús, en español
y pueda llegar a casi 500 millones de personas de habla española. Ha sido un proyecto muy bonito en el que he estado completamente dedicada por un año. El proyecto ha sido para mí un proceso iniciático, de un profundo aprendizaje a muchos niveles que he disfrutado mucho. Y es mi deseo que tú también lo disfrutes. Teresa. Este fue el libro Ana la abuela de Jesús, un mensaje de amor y sabiduría, canalizado por Claire Gerson en la voz de Lola Rodríguez.